Romanos 7, versos 7 al 25. Se podrían hacer, se podría dividir de diferentes formas y hacer más de un mensaje, pero me pareció correcto en esta oportunidad hacerlo así, desde el 7 al 25. Y titulé este mensaje Nuestra continua necesidad de Cristo, y espero que eso se pueda ver mientras desarrollamos el mensaje. Muchas veces ocurre que cuando nos quieren enseñar algo y nos transmiten eso, que nos quieren enseñar de tal manera, lo transmiten de tal manera que salimos, ¿verdad?, entusiasmados y queremos ponerlo en práctica, pero a la hora de ponerlo en práctica nos encontramos muchas veces con muchos obstáculos. Puede ser nuestra propia incapacidad o algún factor externo. Resulta que, como dice el refrán popular, del dicho al hecho hay un buen trecho. Es decir, entendemos lo que tenemos que hacer, nos aconseja lo que tenemos que hacer, a la hora de hacerlo no es tan sencillo. En el capítulo 6, Pablo nos habló acerca de, cómo la justificación produce libertad del dominio del pecado. Versos 16 al 20 aproximadamente. Y que debemos, además, ser siervos de la justicia, como antes servíamos a la injusticia. Versos 12 y 13. Y además, también que debemos disponer nuestros miembros para esto. Versículo 19 del capítulo 6. Ahora, también vimos el domingo pasado, en el capítulo 7, versos 1 al 6, que la justificación produce servicio. Entonces, por decirlo de alguna manera, vemos varias cosas que se nos enseñan, a lo que se nos exhorta, a lo que se nos ordena, ¿no? El servicio, la santificación, gozar de esta libertad que tenemos en Cristo. Hemos aprendido también que los creyentes están unidos con Cristo para llevar fruto. Lo vimos el domingo pasado. Pero la realidad ahora nos muestra que hay una ley en nuestros miembros que se rebela contra esto. Y ahí por eso el dicho que yo recordaba, ¿no?, el dicho popular, del dicho al hecho hay un buen trecho. A pesar de que hemos sido rescatados por Cristo, ¿sí?, hay algo que se revela contra nuestro ser interior regenerado. Y ahí es cuando Cristo se torna más precioso y debemos dar gracias a Dios por Él. Básicamente, vamos a dividirlo así. Vamos a hablar primero acerca de la ley y el pecado. De la ley y el pecado. Pero no se asusten, hemos hablado bastante en el libro de Romanos acerca de la ley y el pecado. Hoy va a ser diferente. Y vamos a hablar también acerca del conflicto, de este conflicto de la doble naturaleza en el creyente. Pero no nos vamos a detener tanto en que si Pablo, hay un tema, ¿verdad? Muchos dicen, está hablando de un Pablo que ha nacido de nuevo, o ha estado hablando de un Pablo que no conoce al Señor, cuando no conocía al Señor. Hay todo un conflicto ahí, pero ese, a mi entender, si bien obviamente yo voy a exponer el punto de vista nuestro, digamos, no es el centro de la cuestión de este pasaje. Y por último vamos a ver la hermosura de Cristo en contraste con nuestra miseria. Bueno, claramente aquellos que han venido siguiendo la serie de Romanos que hemos estado desarrollando hasta aquí, vimos que la justificación por la fe es el tema central de la carta a los romanos. Pablo ya ha demostrado que la justificación por medio de la ley es imposible. Es imposible que alguien se salve por la ley. Ahora Pablo trata en este capítulo de demostrar lo mismo, pero para la santificación. Y por eso decía que lo primero que vamos a ver es acerca de la ley y del pecado, pero de una forma distinta. Es decir, hasta ahora, si bien
Pablo va y viene a lo largo de la carta, pero hasta ahora nosotros hemos visto que la ley no nos salva, solo Cristo nos puede salvar, que la ley es un ayo, es nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Pero también uno podría pensar, bueno, pero entonces capaz que tiene lugar la ley en cuanto a la santificación. Tampoco. Pasa lo mismo con la santificación, es imposible a través de la ley. Y ofrece aquí el Señor a través de Pablo una advertencia dramática de lo que sucede cuando buscamos la santificación a través de la ley, aparte del Espíritu Santo. Nuestra necesidad de Cristo es continua. Quiero que eso quede grabado a fuego después de considerar estas cosas. Es decir, no solo necesitamos a Cristo para nuestra salvación, sino que necesitamos todos los días. Necesitamos de la gracia de Dios, de la persona de Cristo, todo el tiempo. No se limita simplemente a la justificación, sino también a la santificación, a toda la vida. La ley del pecado. Bueno, vamos a considerar, serían aproximadamente los versículos 7 al 13, podríamos decir. Y aquí Pablo nos enseña que los creyentes están muertos a la condenación de la ley, aunque todavía no están libres del pecado. Miren, ¿es mala la ley? Se pregunta. ¿Es mala la ley? Comienza con una pregunta. La respuesta a esta pregunta la va a repetir muchas veces. Muchas veces, si ustedes leen hasta el final, la va a repetir muchas veces. Y pretende, a mi modesto entender, aclarar afirmaciones dichas anteriormente, como por ejemplo en el versículo 5, que nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados que eran por medio de la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Presten atención a esto, obrando por medio de la ley. Entonces es lógico que plantee esta pregunta, se adelanta a la pregunta que uno se podría hacer, ¿es mala la ley? Obviamente que no, obviamente que no. La ley es pecado de ninguna manera. Ahora dice, pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco habría conocido de la concupiscencia si la ley dijera no codiciarás. El conocimiento del pecado viene por la ley. Y también vamos a intentar responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo obra el pecado por el mandamiento? Ahora, la ley es buena. Si ustedes leen versículos 7 al 25, a cada rato, no, la ley es buena, la ley es santa, la ley no está contaminada por el pecado. Trae el conocimiento del pecado. Eso también lo había dicho, por eso yo digo que Pablo va y viene acerca de este asunto, capítulo 3, versículo 20 de esta misma epístola. Trae el conocimiento del pecado y de la concupiscencia. Pero, y esto es importante, también lo provoca, lo expone y condena. La ley pone la vara muy alta. Recuerden el caso del joven rico. Él se presenta al Señor, supuestamente habiendo cumplido con todos los requisitos de la ley, y el Señor le dice, una cosa te falta. La ley pone la vara muy alta, inalcanzable. Es interesante porque la ley proveyó al pecado de una base de operaciones bélicas, es decir, como si fuese una guerra. Digamos, cuando lo desarrolla Pablo es interesante porque todo el tiempo el conflicto parece un conflicto bélico. Piensen en una guerra. Por eso dice el versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Ese término ocasión lo va a volver a repetir más adelante. Tomando ocasión por el mandamiento. Está hablando de una base, es como que el pecado se para en la ley para desencadenar una guerra, un punto de partida para su ataque contra el alma. Es interesante esto. Sin ley, el pecado está
muerto, porque es infracción de la ley. Ahora, cuidado, no es que aparte de la ley no exista el pecado. Ya habló de ello Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 5. No es que sin la ley el pecado no existe. Ahora dice Pablo también, por decirlo de alguna forma, sin ley vivía y con la ley muero. El pecado trae el conocimiento de la ley. El pecado usó, lo repetimos, ¿no?, como base, como punto de partida, como base de operaciones, la ley para matarme. El mandamiento, que es para vida. Y se repite que la ley no es mala. Y es importante que nosotros también nos repitamos esto. Hoy es común en las iglesias evangélicas dejar de lado la ley en pro de la gracia, como si la ley fuera algo malo. Siendo que la ley, dice Pablo, esto ya lo vimos, es nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Es el pecado que usa la ley para matarme. Así, mediante el mandamiento, se demuestra lo extremadamente malo que es el pecado, que no solo me incapacita para ir a Cristo como mi Salvador, sino que también desata una guerra en mí a fin de que yo no pueda cumplir, entre otras cosas, con los que se nos decía en el capítulo 6 acerca de que presentemos nuestros miembros en servicio al Señor, que antes los usábamos para iniquidad, recuerdan el capítulo 6, ahora los tenemos que usar para el servicio al Señor, para santificación. Desata una guerra, desata una guerra. Y ahí es donde entramos en el punto número 2 de este mensaje, y es el conflicto de la doble naturaleza. O sea, espero que haya quedado claro que, por un lado, la ley nos incapacita totalmente para ir a Cristo como nuestro Salvador. Pero cuidado, también la ley nos incapacita en cuanto a nuestra santificación. Es imposible que yo pueda santificarme solamente por medio de la ley sin ir a Cristo. Sin ir a Cristo. Cristo es necesario continuamente. Continuamente necesitamos a Cristo. Y aquí, hablando acerca del conflicto de la doble naturaleza en el creyente, vamos a ver dos cosas. Quiero que presten atención a lo siguiente. Por un lado, que menciona acerca de la ley de los miembros, y por otro lado, la ley de la mente. La ley de los miembros y la ley de la mente. Con diferentes términos, pero vuelve varias veces Pablo sobre este asunto. Vamos a hablar de esto aproximadamente hasta el versículo 23 inclusive. Pero presta atención a esto, estos términos, la ley de los miembros, la ley de la mente, la distinción. La ley está de acuerdo al carácter de Dios. Otra vez lo mismo, ¿ven? La ley es buena, es santa. Cuando hablamos de la ley, hablamos acerca, por decirlo de alguna forma, a los efectos de resumirlo, los 10 mandamientos. Sí, pero no solo abarca los 10 mandamientos, pero a los efectos de que todo el mundo me entienda, los 10 mandamientos. ¿Sí? Y es bueno, reflejan el carácter de Dios. Pero aún, tengo una naturaleza carnal, no regenerada, esclava. Ahora, la expresión del apóstol, cuando se refiere a esta naturaleza, a la ley de los miembros, o cuando se refiere a él en términos carnales, lo hace con una total insatisfacción. Presten atención a eso. Lo hace con una total insatisfacción. Esta naturaleza, la ley de los miembros, la carne, va en contra, es decir, se rebela, hace guerra de lo que quiere mi ser interior regenerado, a lo que Pablo se refiere como la ley de mi mente. Ella se deleita en la ley de Dios, se deleita.
en contra de la influencia del Espíritu Santo. Miren, vamos a leerlo. Luego lo que es bueno ha venido a ser muerte para mí. Otra vez lo que es bueno, se está refiriendo a la ley. Ven de vuelta el énfasis, la ley es buena. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado por medio de lo bueno, obró en mí la muerte, a fin de que el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ven? Por eso lo que yo decía, la expresión es de profunda insatisfacción. Es una guerra. No alcanzo a hacer el bien. Me lleva la ley de mis miembros a pecar. Y por tanto eso demuestra que la ley es buena. Porque si mi ser interior, mis miembros, mi carne, se pone en contra, eso demuestra que la ley es buena. Tenemos dos formas de demostrar algo, ¿no? Sea de forma directa o por el absurdo. Es decir, yo puedo decir que la ley es buena demostrando, diciendo cosas que hacen que la ley sea buena. O puedo demostrar que algo es malo y que la ley se opone a eso que es malo y entonces estoy demostrando que la ley es buena. En este caso, él lo demuestra por el absurdo. Dice, mi carne me tienta a lo malo y está en oposición a la ley, por tanto, la ley es buena. El creyente ha sido salvado, ha sido rescatado por los méritos de Cristo. Rescatado, eso lo hemos visto, lo hemos desarrollado en Romanos. Pero al igual que un animalito, por poner un ejemplo, siempre los ejemplos se quedan cortos, es un ejemplo. Al igual que un animalito que está en cautiverio, luego es liberado, pero luego de haber estado mucho tiempo en cautiverio, él muchas veces pasa, no sé si han visto en algún canal, alguna serie acerca de animales y ellos muchas veces lo monitorean a este animalito que sale del cautiverio, lo controlan y ven que muchas veces sigue actuando en ocasiones como si siguiera en cautiverio. No entiende que ha sido libertado. Cuando el pecado tienta, es como si siguiera esclavo todavía. Muchas veces actúo de esa forma, a pesar de haber nacido de nuevo. Pero en ocasiones. Es interesante aquí cómo Pablo habla del pecado y de su carne, de sus miembros, como algo que está presente en él, que está presente, pero que es totalmente ajeno a su naturaleza regenerada, a su identidad en Cristo, como algo externo. No es algo del pasado, cuando habla aquí Pablo acerca de este conflicto y de que muchas veces es tentado y es inclinado hacia lo malo. No está hablando de algo pasado, del pasado no convertido de Pablo. Él nunca habla de su pasado refiriéndose a esta lucha. Nunca se refiere de esta forma. Por ejemplo, si recordarán, en Gálatas 1, 13 y 14, lo voy a leer para el beneficio de aquellos que no lo conozcan. Pero en Gálatas, capítulo 1, los versos 13 y 14, miren en los términos que Pablo habla acerca de sí mismo en el pasado. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cuando no conocía al Señor, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. ¿Ustedes ven ahí una persona que esté apenada, que hable como que estaba apenada, como que estaba pasando en su pasado un conflicto
de esta naturaleza. En cambio, aquí está hablando de un conflicto actual que Pablo tiene ahora. Obviamente, en aquel entonces, él no conocía al Señor y estaba haciendo muchas cosas malas en oposición a Dios, perseguía a la iglesia del Señor, pero él no tenía ese conflicto en aquel entonces. Lo tiene sí ahora con su pecado. Noten la terminología que usa. Verso 14. Vendido como un esclavo a la sujeción del pecado. Ven que el término no es de satisfacción. El versículo 23, por ejemplo, mas veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. También esta terminología, si bien el término es diferente, pero la expresión, la idea, también la reflejó en el capítulo 6, versículo 12. Si ustedes leen, dice, no reine o no gobierne, versículo 12 del capítulo 6, no reine, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, en el capítulo 6, versículo 12, no hay dudas de que se refiere allí a creyentes. Estoy haciendo todas estas aclaraciones por lo que dije anteriormente. Muchos creen que Pablo está hablando aquí de un conflicto que tiene alguien que no es creyente. Y no es así. Está hablando un Pablo creyente. Y uno dice, ¿cómo puede ser vendido? Es esta terminología, ¿no? Vendido a la sujeción o llevado cautivo. Ahora, en el capítulo 6, versículo 12, nadie se conflictúa ahí cuando él dice, lo leímos recién, no reine o no gobierne el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora, fíjense en otra cosa más. El hecho de que hable en términos de cautividad, versículo 23, por ejemplo, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, se refiere y destaca aún más el hecho de que sea creyente. Es decir, por el contrario, si algunos piensan y dicen, bueno, pero está hablando un Pablo que no conocía al Señor, por eso dice que lo llevan cautivo. Sin embargo, eso mismo que alguno puede utilizar para decir que está hablando de un Pablo que no era creyente, eso mismo da testimonio de que Pablo es creyente. Y ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser eso? Bueno, por el hecho de que nadie lleva cautivo a alguien que le pertenece. Imagínense, hay de unos guardias, ¿no? Pero digamos que hay una guerra aquí. No sé, pongámosle con algún país limítrofe. ¿No? Hay una guerra, ¿no? Y digamos, y alguien dice, lo lleva cautivo a otro. O sea, nadie va a llevar cautivo a alguien, ninguno de Argentina va a llevar cautivo a alguien de Argentina. Es absurdo si es argentino, ¿verdad? De la misma manera, nadie va a llevar cautivo al pecado a alguien que le pertenece. Ningún reino está dividido contra sí mismo, le decía el Señor también. Espero que eso haya quedado claro. Ahora el versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago. ¿Ven? Y si lo que no quiero, esto hago, no dice, no dice, hago lo que no quiero. Dice, y si lo que no quiero, esto hago. Se está refiriendo, Pablo, a una ocasión en la vida, no a la totalidad de la vida. Y si lo que quiero hago, y si lo que no quiero hago. No está hablando de un permanecer en el pecado. El creyente obviamente puede pecar, pero no puede vivir en pecado. El lenguaje de Gálatas 5:17 es muy similar también al que expresa aquí en Romanos 7. El versículo Gálatas 5:17, por ejemplo, dice, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y todos coinciden en que Gálatas 5:17 está hablando de creyentes. ¿Por qué en Romanos 7 no? Versículos 13 al 25. ¿Por qué no? Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
no mora el bien. Ven el énfasis. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Claramente dice que es en su carne en donde no mora el bien. Y allí está, por eso yo le decía al principio, ¿no? Versos 13 al 25 está hablando de este conflicto y siempre es enfático. Menciona la ley de los miembros, por un lado, la ley de la mente, y siempre al referirse a lo malo va a hacer referencia a la ley de los miembros, y al referirse a lo bueno va a hacer referencia a la ley de la mente. Y dice, yo sé que en mí, y lo aclara como si hiciera falta, esto es, en mi carne. Ahora, es en este contexto cuando dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, el énfasis no lo agrego yo, lo agrega Pablo. Esto es en mi carne, inspirado por el Espíritu Santo. Es en este contexto donde después menciona en el versículo 20, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora? En mi carne. Y en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, ¿dónde? En mi mente. Hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde? En mi carne, en mis miembros. Es muy fácil confundirse, ¿verdad? Y leer el versículo 21, pero el versículo 21 lo precede el versículo 18. Y el contexto de la Biblia entera. Ahora, también hay que hacer una aclaración, porque podríamos decir, bueno, hay de todo, ¿no? Pero generalmente también hay alguien que pueda pensar, bueno, no, aquí está hablando, si un hermano, por ejemplo, se pudiera plantear y decir, bueno, no, pero aquí está hablando de un Pablo que no es creyente, ¿no? Ese hermano, en muchos casos, no va a estar diciendo, él no va a estar afirmando que no hay un conflicto de naturalezas en nosotros. Él va a decir que este versículo en particular no aplica a eso. No sé si notan la diferencia, es decir, no es que el hermano esté diciendo, bueno, no, nosotros no tenemos una lucha interna. Puede que haya alguno que sí, eso es grave. Lo que muchos dicen es que eso que nosotros creemos acerca del conflicto de la doble naturaleza en el creyente no se puede respaldar con Romanos 7, versículos 13 al 25, pero nosotros creemos que sí por esto que estamos explicando. Hecho esa aclaración, podemos ver, volviendo al versículo 21, que dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mira, hermano, jamás la carne se levantará en contra de, no sé, ir al cine, de mirar la final de la Copa del Mundo, o de un merecido, entre comillas, descanso. Pero basta abrir la Biblia o algún compromiso con Cristo y con la iglesia para que la bomba estalle. Por eso dice, 2 veces lo menciona, habla acerca de la ocasión, un punto de partida que la carne usa, el pecado usa, para disparar este conflicto bélico. La bomba estalla. Ahora, luego gira Pablo y se refiere al ser interior regenerado. En el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora ven, otra vez, según el hombre interior, otra vez la diferencia. Porque no dice Pablo acá, porque me deleito en la ley de Dios. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué hace la diferencia? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, está tratando de hacer la diferencia entre la ley de los miembros, la ley de la mente. La diferencia, otra vez, marcando énfasis, la ley de mi mente, la ley de mis miembros. Me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Esta satisfacción o regocijo que él siente es decididamente buena y no es de comparar con Romanos 10:2, donde dice que los israelitas, los que no son creyentes, ¿no? Tienen celo de Dios, Romanos 10:2. Porque alguno puede decir, pero miren, sí, acá habla acerca de que se deleita en la ley de Dios, pero dice Romanos 10:2 que los israelitas que no conocen al Señor
tienen celo de Dios. Entonces perfectamente puede estar hablando de un no creyente. Pero no. Primero, voy a exponer básicamente dos razones por las que no es lo mismo. Primero, y la razón, digamos, más evidente es que en el original son diferentes los términos que se usan. No es lo mismo la palabra que usa aquí deleite que la palabra celo. Tienen connotaciones distintas. Si bien la palabra celo se puede usar para las cosas buenas, y bueno, no lo vamos a ver aquí, pero incluso recordarán el celo de tu casa me consumió. Es el mismo término que en Romanos 10:2. Pero tiene connotaciones malas también. Ahora, el término que se usa acá para decir que se deleita en la ley de Dios es decididamente y absolutamente bueno. Tiene una connotación totalmente buena. Y además, como si eso fuera poco, Romanos 10:2, cuando dice que tienen celo de Dios, dice, pero no conforme a conocimiento. O sea que decididamente es malo ese celo. Por si alguno tuviera alguna duda de que no, podría tratarse un celo bueno. Mirá, ahí el Señor nos dice que tiene el celo de tu casa me consumió. No, pero aquí la aclaración no conforme a conocimiento pone en énfasis que la palabra que está utilizando lo hace en un sentido malo. Tienen un celo por la ley de Dios, pero malo. Un celo malo, no bien intencionado. Por el contrario, el versículo 22, aquí, me deleito en la ley de Dios, dice, según el hombre interior. Miren, yo, digamos, no recuerdo, ahora tampoco soy una persona de mucha memoria, ¿no? Pero hay muchos énfasis aquí. Yo no recuerdo, ahora, haciendo memoria, otro capítulo en el que hayamos visto tantos énfasis. Dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces, si pone énfasis, hay que prestar atención. Hay que prestar atención a los énfasis. Según el hombre interior. O sea, Pablo lo que está diciendo es, no me refiero a esto de que me deleito en la ley de Dios de forma hipócritamente, o superficialmente, o farisaicamente. Quiero decir, yo mismo realmente lo hago en el fondo de mi nuevo hombre regenerado. Me deleito en la ley de Dios. Al respecto también, aquellos que quieran pueden leer Efesios 3:16 y 4:24. Amo la ley de Dios, está diciendo. La amo en el hombre interior. Miren el versículo 23, noten lo siguiente. Dice, de vuelta al énfasis, la ley del pecado que está en mis miembros. Aclara que está en sus miembros y no en su interior. Su mente, su voluntad. No, sino que está en mis miembros. ¿Ven? Por un lado me deleito en el hombre interior. Pero la ley del pecado está en mis miembros. En mis miembros. Ahora, y espero haber hecho el énfasis suficiente como para que esto quede claro, pero ahora vamos a ver la hermosura de Cristo en contraste con nuestra miseria. Miserable hombre de mí, el versículo 24. Miserable hombre de mí. Ahora, cuidado con esta afirmación, ¿no? Cuidado. Podríamos concluir mal que todo lo espiritual es bueno y todo lo carnal o lo físico es malo. Cuidado con esto. Ser espirituales, y esto es importante, no significa negar el cuerpo simplemente. El mismo Señor tuvo sed. El mismo Señor se cansó, se recostó. Necesidades físicas no son malas en sí mismas. El tema es que el pecado se vale de nuestro cuerpo
para llevarnos a pecar, de los ojos, de los pies, de las manos, de la boca. Ahora, comprender mal esto ha dado lugar a innumerables errores, como aquellos que esa abnegación de todo tipo de cosas, desde el orden sexual hasta las comidas, ¿no? El orden sexual a través de no casarse, obviamente estamos hablando dentro de lo lícito, ¿no? El matrimonio. De comidas, de cosas. Cuidado con esto. Podemos concluir que todo lo espiritual es bueno y todo lo carnal es malo. Eso no es así. Todo lo que cause placer físico no es malo. La liberación por la que exclama Pablo aquí, miserable hombre de mí, será consumada con la resurrección del cuerpo. Esta liberación, ¿quién me librará, no? Capítulo 8, versículo 23, lo vamos a ver. Si no es el domingo próximo, el siguiente. Pero esta liberación por la que él exclama va a ser consumada con la resurrección del cuerpo. Aguardamos la resurrección del cuerpo. Miren, hermanos, nunca de este lado del sol, como también nos dice Eclesiastés, seremos todo lo bueno que queremos. A menudo vamos a exclamar como el apóstol, miserable hombre de mí. Pero esta miseria, su miseria, no se debe, a que viva continuamente en derrota. No es eso. No es la experiencia cristiana esa. Sino porque la exclamación de él se debe a que no puede vivir continuamente en victoria como él quisiera. Es diferente, no es lo mismo. Hermanos, en la medida que nosotros crezcamos en santidad, recuerden que la obra de la salvación es una obra de Dios. Dios es el que salva. Nosotros ahí no aportamos nada. Aún la fe es un don de Dios, un regalo. Pero en la santificación es un proceso que nosotros debemos, usando las palabras del apóstol Pablo, debemos esforzarnos en la gracia. En la medida que nosotros crezcamos en la santidad, vamos a exclamar como el apóstol Pablo más de una vez, miserable hombre de mí, porque más nos veremos de esa manera. Entenderemos más acerca del pecado, de nuestra miseria y volvemos al título de este mensaje, de nuestra continua necesidad de Cristo. Nos veremos como más pecadores y más necesitados de arrepentimiento. O aquí, ninguno se ha dado cuenta que aún el arrepentimiento, ¿no? Del cual dio fruto al haber nacido de nuevo, ese arrepentimiento, se arrepiente de sus pecados, no fue total. ¿O acaso alguien no se arrepiente ahora de cosas que no se arrepintió cuando conoció al Señor? Nunca esperemos un arrepentimiento perfecto. En la medida que crecemos en santidad, obviamente, no puede haber nacido de nuevo si no está ese fruto del arrepentimiento. Pero uno crece en arrepentimiento. Y por eso exclama aquí, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo, el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestra continua necesidad de Cristo. No hay lugar para el esfuerzo basado en cumplir la ley, ni para salvarnos, ni para santificarnos. No debemos quedar con el versículo 24, miserable hombre de mí, cuando nos encontramos con nuestro pecado. Los puritanos decían que por cada mirada que damos a nuestro pecado debemos dar 10 miradas a Jesús, nuestro Salvador, nuestra continua necesidad de Cristo. Por eso dice el versículo 25, así que, por lo tanto, ¿no? Así que o por lo tanto. Y parece
Dice, por lo tanto, vamos a verlo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, Dios ha ganado una gran y decisiva y última victoria, ¿no? Sobre las fuerzas del pecado, que llevan cautivos nuestros miembros, ¿no? Romanos 6:13 y el versículo 5 de este capítulo. Y ahora, por esa victoria, soy capaz de servir a la ley de Dios con mi mente. A pesar de que a veces mi carne me domina y me lleva cautivo a la ley del pecado para que haga lo que aborrezco. La ley de mi mente, la ley de mis miembros. Ahora, ven que Pablo no está describiendo aquí una vida, ¿no? Versículos 13 al 25, que se trata solamente de éxitos. ¿De cuán exitoso es? No. De una vida triunfante todo el tiempo. Sino que él está exponiendo este conflicto interno. Está diciendo que estas dos realidades existen, la ley de mi mente, la ley de mis miembros. Y está tratando de explicar por medio de su propia vida, habiendo nacido de nuevo, por qué él y otros cristianos no son perfectos. El culpable no es la ley. El énfasis ya repitió varias veces, la ley es buena, es santa. El culpable es el pecado que habita en nosotros, o lo que él llama en el versículo 21, el mal que está presente en mí. Cuidado, hermanos, cuando nos sentimos demasiado fuertes para necesitar a Cristo. Cuidado con eso. Ahí el fracaso está a la vuelta de la esquina. Mucho cuidado con eso. Dudo mucho más de la salvación de alguien autosuficiente que de alguien que continuamente llora por su pecado. Hermanos, pecaremos. No queremos, pero lo haremos. No porque, obviamente, repito, porque querramos, pero lo haremos. Lamento mucho si alguien tenía un pensamiento distinto, pero pecaremos. Ahora, ¿qué haremos cuando eso ocurra? ¿Qué haremos? Ve a Cristo. Espero que eso haya quedado claro. Ve a Cristo, nuestra continua necesidad de Cristo. No te quedes parado. Actúa. Haz algo. Usa de los medios de gracia. Lo estamos estudiando. Los medios de gracia. Actúa. No puedes por ti mismo. Necesitas continuamente a Cristo y los medios de gracia que Cristo ha provisto. Agradece a Dios por Jesucristo. No te quedes con el miserable hombre de mí. Da gracias a Dios por Jesucristo. No estás solo en esta lucha. No estás solo. No es una cuestión tuya. Si en tu conflicto para no confesar tus pecados es que piensas que eres el único, no. Hay otros que están contigo en esta lucha. Cuando Cristiano, en el progreso de peregrino, avanzaba hacia la patria celestial y se desvió en el camino, por la gracia de Dios, él volvió al camino. Y cuando volvió al camino, en más de una ocasión dejó notas y dejó indicaciones. Y él decía, para que otro peregrino cuando vuelva, no transite, evite este camino por el que yo tuve que pasar y sufrir tantos males y perder tanto tiempo. No eres el único. Agradece a Dios por Jesucristo. No estás solo en esta lucha. Debemos pelear hasta que la guerra termine. La victoria está segura, pero debemos pelear. Mientras tanto, puedes ser capturado. Lo que decíamos, ¿no? Imaginemos una guerra aquí. Podemos ser capturados por el enemigo. Podemos ser capturados y llevados cautivos. Pero no debemos ser... Una cosa es el cautivo, otra cosa es el traidor. El traidor siempre está tranquilo. Él, ¿no?, se sienta a la mesa a comer con un bando, con el otro. Está cómodo.
¿no? Al ser traidor, no tiene problemas ahora, pero los va a tener eternamente después. Falta poco, hermanos, ánimo, ánimo. Disfrutemos del Señor ahora, disfrutaremos de Él pronto, de nuestro Señor si has creído en Cristo. La redención del alma es una realidad que disfrutamos ahora. Ahora, la del cuerpo es una realidad que disfrutaremos en breve. Lo vamos a ver, capítulo 8, versos 11, 13, 14. No me quiero adelantar. Lo haremos. La victoria es segura. Y a modo de consolación, y ya con esto termino, recuerda que los muertos no luchan. No luchan los muertos. Los que luchan son los que han nacido de nuevo. Nuestra continua necesidad de Cristo. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.